Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues llegó la hora, ¿verdad?, de escuchar la palabra, el mensaje que he preparado. Estuve orando y sentí que el Señor tiene una invitación que hacerle a cada uno de ustedes. Pero antes quiero recordarles una parte de Él que es muy importante que todos nosotros como creyentes conozcamos, que es acerca de su fidelidad. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, ese del capítulo 19, el verso 11, y también vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Y 2 de Timoteo 2:13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Les invito, hermanos, para que me acompañen a orar para comenzar con este tiempo, y les pido que dispongan también su corazón para recibir esta enseñanza. Amado Dios y Padre nuestro, aquí estamos reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos das, Señor, después de algún tiempo, de poder congregarnos, Señor, en esta familia de la fe. Los que estamos aquí, Señor, pero también los que se encuentran en sus hogares, yo quiero hoy ponerlos en tus manos, Señor, y pedirte que les des oído abierto, Señor, y despierto, y un corazón que se deje enseñar por la voz de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, para que tú tomes el control de todo lo que se haga en este servicio, Padre amado, y de esta palabra, Señor, que no sean mías, sino que provengan de ti, Señor, y que lleguen a cada corazón, Señor, donde tú las implantes para que puedan dar fruto abundante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la fidelidad de Dios y también de la manera en que podemos corresponder a esa fidelidad que Él siempre nos ha dado. La fidelidad como virtud puede ser definida como capacidad para dar cumplimiento a una promesa, y la palabra fiel se describe para la persona que cumple sus promesas y mantiene su lealtad, aun con el paso del tiempo y a pesar de las diferentes circunstancias. La fidelidad, hermanos, esta virtud es una parte muy esencial de la naturaleza de nuestro Dios. Y es muy distinto a lo que sucede con nosotros, porque nuestra naturaleza como seres humanos nos lleva a ser completamente diferentes. Nuestra naturaleza tiene una tendencia a ser infiel, no solamente con nuestro Dios, sino con muchas veces las actitudes y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así como dice la Biblia en Apocalipsis 19:11, ahorita que empezábamos, el apóstol Juan está describiendo a Cristo con este título tan importante, y es, si usted profundiza en ello, es un título verdaderamente imponente y es glorioso, porque Él se presenta, Él mira al Señor y dice que tiene el nombre de fiel y verdadero. Y en el Antiguo Testamento, Isaías nos está hablando acerca del reinado del Mesías. Si usted va a la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el verso 5, el profeta describe a Cristo con una característica muy importante. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es como si Cristo mismo estuviera vestido de fidelidad, pero a la vez es una parte de la que no puede separarse, es parte de su propia persona. Este mismo profeta habla del Mesías 700 años antes de que Él viniera a esta tierra, y ya le estaba describiendo como un Dios fiel y un Dios que reinaría con fidelidad.
Pero si nos vamos más atrás en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, vamos a encontrar que Dios mismo se describe como un Dios que es fiel. El capítulo 34, el verso 6, les leo la Nueva Traducción, dice: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. En la Biblia Reina Valera, si usted tiene la Biblia Reina Valera y busca este mismo versículo, se va a encontrar que no se menciona la palabra fidelidad. El versículo allí dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Porque resulta que esta palabra fidelidad proviene de la palabra hebrea emet, que tiene distintas interpretaciones. Según sea el caso, puede interpretarse como fidelidad, verdad, puede describir el carácter confiable de una persona o el carácter consistente. Y la más conocida entre todo el pueblo cristiano, la palabra amén, también proviene de esta palabra hebrea emet, pero su significado original es fidelidad. Por eso en las distintas versiones esta palabra puede ser intercambiada, pero nos da un mismo mensaje. Y la Biblia, hermanos, si usted la escudriña, se va a dar cuenta de que está llena de testimonios en donde Dios siempre ha manifestado su fidelidad. Dios mismo está interesado al presentarse así: yo soy Dios fiel. Se está dando a conocer para que usted le conozca de esa manera. Él quiere revelarse así, un Dios fiel, y que usted conozca y viva esa virtud que Dios tiene para mostrarle. En el Deuteronomio, el capítulo 7, verso 9, nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces esta cualidad es una parte muy esencial de su propio ser, de nuestro Dios, porque sin ella simplemente no sería Dios. Es como si usted y yo le dijéramos al sol que no brille. La naturaleza del sol está hecha para brillar, para emitir calor. Entonces no podemos decir que Dios en algún momento pueda ser infiel, ni en su persona ni en su palabra. Y esta cualidad a lo mejor está muy por encima de lo que nosotros podemos entender. Nuestra mentalidad pues es limitada, somos humanos, pero pues no viene a ser algo malo, porque incluso David, cuando escribía los salmos, en el Salmo 36, verso 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Esto quería decir, o David quería dar a entender, que él estaba describiendo la fidelidad de Dios con las cosas más grandes que veía diariamente, que eran los cielos y las nubes, lo más alto que podía encontrar, y lo plasmó así en este salmo. Y si hablamos de la perfección de Dios, pues estamos hablando de compromisos inquebrantables. Dios es fiel porque todos sus compromisos son inquebrantables para con todos nosotros. Significa que Él siempre va a hacer lo correcto. En cada situación, sin hacer excepciones, Dios siempre va a hacer las cosas bien en lo que debe hacer. Y todas las promesas que conocemos, todas las promesas que están escritas, en el tiempo correcto se les va a dar el cumplimiento. En Malaquías 3, verso 6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso su fidelidad, hermanos, es inmutable. Inmutable quiere decir que no puede ser cambiada, no puede ser alterada. Y eso es para bendición de nosotros. Porque si a Dios le fuera posible cambiar en su forma de pensar y en su forma de proceder para con nosotros, pues imagínense, así como dice el versículo, dice que porque Él no cambia, no hemos sido consumidos. Si Él cambiara, hace mucho que nosotros estuviéramos hechos cenizas.
hace mucho que Dios nos hubiera consumido, pero no lo ha hecho porque Él es fiel. Entonces, aquí si hablamos de la inmutabilidad, que es el no cambiar de Dios, es para que en mí y en ustedes se genere confianza y descanso de que Él jamás nos va a fallar en nada, en ningún aspecto de nuestra vida, a pactos, promesas o en su palabra. Él va a permanecer firme en lo que dijo. Y tenemos el ejemplo de Abraham en Romanos 4, versos 20 y 21. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso fue lo que mantuvo a Abraham sin desmayar en el paso del tiempo, porque sabía que independientemente de las circunstancias o de las condiciones que él estaba viviendo, el autor de la promesa era fiel. Eso lo mantuvo a Abraham de pie. Y no dice la Biblia que haya sido algo fácil para Abraham. Podemos imaginarlo. Si Abraham fuera, no digo como nosotros, si fuera, me voy a poner como ejemplo, si Abraham fuera hubiera sido como yo, hubiera dicho: Señor, pues sería muy bonito la idea esa de conocer una tierra distinta, pero me van a alcanzar los años. O a lo mejor hubiera dicho: suena muy bien eso de tener un bebé, pero a mi edad y con una esposa estéril, pues yo creo que mejor no. Quizás yo hubiera hecho eso ante una promesa de esa naturaleza, viendo las condiciones que me estuvieran rodeando. Pero gracias a Dios que Abraham creyó, que se mantuvo fiel y que se mantuvo firme en la promesa. Usted, yo le pregunto, ¿alguna vez ha dudado de la fidelidad de Dios? ¿O soy la única? Porque yo sí, he tenido etapas en mi vida en las que sí me he sentido en duda en cuanto a la fidelidad de Dios, sobre todo cuando he pasado por momentos muy duros, por momentos que considero muy malos. Y a lo mejor pues sí es normal en la vida de cada cristiano, porque en los momentos malos nos resulta muy difícil poder distinguir a Dios, poder distinguir que Él sigue ahí, porque a veces la fe se nos pone a prueba de maneras que duele mucho. Hay pruebas muy duras, pruebas que sentimos que nos queman, ¿verdad? Y no podemos distinguir en medio de esas pruebas o en medio de ese dolor. Es muy difícil que podamos distinguir el propósito que Dios tiene. Porque decimos: ¿qué de bueno puede sacar Dios de esto? Nuestros ojos no son capaces de ver que Dios puede sacar algo bueno de algo que es aparentemente malo. Y nosotros intentamos permanecer, pero también hay días y hay momentos en el que parece que todo lo esconde a Él de nosotros. Leí en una ocasión en el libro de Deuteronomio que mencionaba el cielo de bronce y me quedé pensando en eso y me pude imaginar que era como cuando no podemos percibir su presencia y que también llegamos a sentir que nuestras oraciones no suben a Él porque está endurecido, porque no pudieran pasar. Y eso es porque la fe pues está siendo probada. Es necesario que la fe de cada cristiano sea puesta a prueba, aunque muchas veces pues nos duele. Pero esto desgraciadamente a todos nosotros nos lleva a pensar pues que a lo mejor el amor de Dios para con nosotros está menguando, está cambiando. Ya no me quiere igual que en un principio. Se llena la mente humana de muchos pensamientos negativos, pero obviamente están equivocados. La Biblia dice en Lucas 12, verso 7, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por eso, cualquier cosa, hermanos, que suceda en nuestra vida, debemos de tener la certeza de que no están ajenas a la voluntad de Dios.
Cuando le damos rienda suelta a esos pensamientos, se vuelve la mente un terreno fértil para el enemigo y es donde llega y hace el despliegue de sus mejores armas para dejarnos todos aturdidos, mareados, debilitados y llevarnos a desconfiar de Dios y desconfiar de su palabra, de su amor y de su presencia. Y ahora pues hablamos de lo contrario, de la otra cara de la moneda, la infidelidad. La infidelidad, si usted nota en las Escrituras, es un pecado que sobresale. Desde el Antiguo Testamento se menciona esto. Desde el pasado, pues el pueblo de Dios había caído en este pecado tan grave cuando se fueron en pos de dioses ajenos. A ellos se les había ordenado que mantuvieran su comunión con Dios, se les había ordenado que lo amaran y que obedecieran su voz. Pero cuando hacen esto, provocan a Dios, provocaron el celo de Dios y despertaron su ira por causa de las abominaciones que hacían y de los sacrificios, todo eso que Dios reprobaba, y porque se fueron detrás de dioses que no habían conocido. Esa generación no había conocido a esos dioses, ni sus padres habían conocido a esos dioses, y sin embargo allá van. Entonces esto despertó la ira de Dios. El Deuteronomio 32:20 nos dice: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Imagínense qué duro recibir un comentario de parte de Dios de esa naturaleza, que sean señalados como generación perversa y como hijos infieles, porque la infidelidad había lastimado profundamente el corazón de Dios. Pero también en estos últimos tiempos el pecado de la infidelidad sigue presente, pero parece que ahora viene remasterizado y en distintas versiones. Sigue dominando, donde quiera podemos distinguirlo, porque hay personas que te dan su palabra, pero no se sienten comprometidas a guardarla. La fidelidad conyugal se puede romper bien facilito, ya sea físicamente, pero también emocionalmente. Y las parejas ahora, si usted pone un poquito de atención en las cosas que suceden en la sociedad, se desechan facilito, como si fueran un plato de unicel, ya lo usé, no lo necesito. Se desechan así de fáciles. Y hay padres haciendo promesas a sus hijos que nunca van a cumplir, y también hijos que prometen cosas a sus padres, pero también en su corazón no tienen la intención de cumplirlas. Y uno muy, muy grave también, hermanos, cuando Dios deja de ser la prioridad en nuestra vida, porque la novela iba a dar fin, porque estaba buena la película, la serie, la lotería con las vecinas, el fútbol, el celular, el YouTube, todo eso, todo lo que tomó el lugar de mi tiempo devocional y también el tiempo que le pertenece a mi familia, todo eso también es infidelidad. Y ninguno de nosotros es inmune a caer en este pecado. Y respecto del Señor, yo les pregunto también, hermanos, ¿cuántas veces habremos sido infieles al Señor, a su amor, a los privilegios que nos ha dado y a sus bendiciones? En 2 de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia siempre nos deja bien clarito que Dios va a cumplir siempre sus promesas. Todo lo que Él ha dicho lo cumplirá, y hace un contraste bien grande con nosotros. Pero esa misma fidelidad, Dios quiere que yo tenga un consuelo en ella. Como creyente quiere que a través de la fidelidad yo descanse en Él, de que a pesar de que esté pasando por pruebas muy duras, por enfermedades, por diagnósticos duros de parte de los médicos, tribulaciones, nada me puede separar de Él, nada que exista. Y a la vez la fidelidad también, hermanos, ojo, es una advertencia para los que han dejado la fe, porque todas las advertencias que están aquí escritas de parte de nuestro Dios también van a cumplirse en su momento.
Así que Dios, hermanos, pues no es voluble, no es cambiante, no es inestable. Y nunca, nunca vamos a encontrar a alguien que sea más leal que Él. Nadie, nadie existe más leal que Dios. Es un Dios que, como me dijo mi pastor hace un poquito de tiempo por una prueba que estaba pasando, Dios no se pone difícil, me dijo. Dios ahí está, pero no se pone difícil, me dice. A lo mejor la que se ponía difícil era yo. Entonces, Él está cercano y así como es nuestro Padre, también es nuestro ayudador, es nuestro refugio, es nuestra guía. Él abarca todo porque Él es plenitud y quiere que nosotros descansemos en Él al conocer este atributo suyo. Y tal vez Dios en su soberanía, porque Dios es soberano, permita muchas cosas que nos aflijan. Usted sabe que el hecho de que Dios permita la aflicción es un signo, es una señal de fidelidad. A mí me costó un poquito de trabajo entender, pero ¿por qué nos aflige? ¿Por qué nos permite? Y el Salmo 119, verso 75, dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Muchas veces esa aflicción que tenemos, hermanos, es porque Dios es fiel a su palabra y porque Él no quiere que pequemos contra Él, porque Él pretende muchas veces a través de esa aflicción capturar mi atención. Quizás yo me estoy saliendo del camino y no me estoy dando cuenta, o quizás sí me estoy dando cuenta, pero me estoy haciendo tonto y me voy saliendo y saliendo. Dios va a permitir una aflicción en mi vida para captar mi atención. ¿Por qué? Porque me ama y porque no quiere que yo me pierda. En Proverbios 13, versos 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Entonces, esa aflicción que Dios permite en su fidelidad es porque tiene el propósito de encaminarnos, pero también de corregirnos. Y es un acto de amor de parte de Él para con nosotros, porque si Él es nuestro Padre, no me voy a quedar yo únicamente esperando que cada día me dé puras bendiciones, bendiciones, bendiciones. Yo también debo de esperar de Él, como mi Padre, que es corrección y disciplina de parte de Él. ¿Por qué? Porque me ama y Él quiere de nosotros fidelidad, quiere también nuestra confianza y nuestra lealtad. Y hay algunos puntos aquí en los cuales anoté unas áreas de nuestra vida, a lo mejor pues las más importantes, vamos a decir, en las que nosotros podemos mostrar o aplicar esta virtud de la fidelidad también como respuesta a lo que también Dios nos ha dado. La número 1 es fidelidad a Dios y a su palabra. El Deuteronomio capítulo 6, los versos del 4 al 7, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje, hermanos, es conocido como el Shema. Viene del hebreo shama, que significa oír. Y esto lo recitaban diariamente judíos devotos en las sinagogas. Los judíos más fieles estaban todos los días recitando el Shema. Y enseña dos mandatos para el pueblo de Dios. El primero, amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, transmitirle a tus hijos la fe por medio de la palabra de Dios. Porque el deseo más grande que Dios tiene en el corazón es que Él sea el único a quien nosotros le podamos entregar amor, devoción, obediencia y toda nuestra lealtad también, porque Él siempre ha anhelado tener comunión con su pueblo.
Y mi deber como creyente es corresponder a esa fidelidad con fidelidad. Y yo tengo que ser un reflejo del trato que Dios me ha dado a mí. Y respecto a la fidelidad de su palabra, la Biblia dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque Dios siempre ha tenido también ese firme deseo en su corazón, que su palabra permanezca en nosotros. Pero la única manera en que esa palabra permanezca es que nosotros estemos todos los días, cada día, constantemente en las Escrituras. No va a haber otra manera en la que la palabra de Dios more en abundancia en mi vida. Si yo tengo la Biblia empolvada, eso nunca va a suceder. Necesitamos estudiarla todos los días, escudriñarla poco a poco, según usted pueda, porque esa va a ser la única manera en que la palabra mora en abundancia y que también produzca fruto en su vida. La número 2 es fidelidad a tu pareja. Ay, me voy a ver. ¿Quién ensayó 50 veces lo mismo antes de casarse? Prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso. Yo sí lo ensayé porque quería que saliera perfecto. Lo ensayé un montón de veces porque no quería trabarme allá en el altar. Y me salió bien, me salió bonito, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado también esto mismo? Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Hebreos 13, verso 4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Como dijo mi hermana Lola, que no está aquí, pero pues está bien clarito, el versículo está bien clarito. Y qué importante, hermanos, recordar que un día hicimos esta promesa delante de muchos testigos. Y esa promesa se volvió un compromiso que se tiene que cumplir cada día. El matrimonio, si usted lo mira, es algo que hoy en día muchos no quieren hacer. Les mencionan el matrimonio y pelan los ojos porque sienten que es cosa del diablo. Me he encontrado gente que no, Dios guarde, me dicen. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Me quedo yo. Y de verdad, hermanos, ha sido devaluado. No lo quieren llevar ni con el 70% de descuento el matrimonio. Nada, o sea, no lo quieren. ¿Por qué? Porque existe una inclinación muy pronunciada a lo que se le conoce como la unión libre, porque hay un temor muy grande al compromiso. Y otros pues solo buscan la comodidad, quieren el placer o la emoción de tener una aventura y nada más. Y hay muchas maneras de verdad, hermanos, de deshonrar el matrimonio, y el matrimonio es cosa de Dios, contrario a lo que la sociedad puede pensar. Se puede deshonrar por practicar la unión libre, por el divorcio, por violencia intrafamiliar, abusos y adulterio. Si no existe la virtud de la fidelidad dentro de un matrimonio, es súper importante que exista. Es como una base. Si no tiene la base de la fidelidad, eso no va a durar. Eso se va a disolver muy fácilmente. Y mire que la fidelidad no depende ni de las circunstancias que esté atravesando, ni mi pareja, ni yo. Y depende mucho también de que uno quiera ser constante en su apoyo, en su ayuda y en el afecto. Todos los días constante en estos sentidos. Porque cuando la fidelidad se traiciona, se lastima, produce muchos daños y muy profundos.
Si se pregunta cómo saqué este tema, fue por medio de un sueño en el que Dios me mostraba que tenía que hablar de esto. Y me mostraba cómo la infidelidad destruía, muy similar al cáncer, que empezaba muy lentamente, en silencio, pero después ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya había afectado no solamente a la pareja, sino que cuando hay hijos se extiende a toda la familia. Cuando los niños están pequeños, no son capaces de demostrar con palabras el dolor que la infidelidad de sus padres produce. Ellos no son capaces de decir con palabras lo feo o lo horrible que pueden estar sintiendo en sus corazones por tener un hogar dividido. Ellos no son capaces, hermanos. Y todo empezó por algo que la Biblia llama concupiscencia. Ahí se originó todo. Por eso es tan importante que los que estamos casados, hermanos, los que tenemos esposo, esposa, cuidemos el aspecto de la fidelidad, porque la infidelidad es la causa más grande que existe de divorcios. Pero si esta se cuida, realmente trae muchas bendiciones, no solamente para nosotros, también para nuestros hijos, y nos trae paz para con Dios también. El siguiente punto es la fidelidad a la familia. El Salmo 127, verso 3, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Tener una familia siempre se ha considerado una bendición de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, si no tenía familia, se consideraba una maldición, se consideraba como una afrenta de parte de Dios. Pero cuando tenían muchos hijos, ¿no? Por decir, mira qué bendecida la hermana Tere, tuvo 15 criaturitas. Eso era una bendición. Gloria a Dios. Era una súper bendición. Mientras más llenaban la casa de niños, era más bendecida, y quien no tenía se consideraba una persona que había recibido una maldición. Pero hoy en día pues las cosas no son así, no sé qué diga mi pastor. Como creyentes, hermanos, cuando recibimos de parte de Dios el don de los hijos, adquirimos también un compromiso y una obligación delante de Él de darles instrucción y la corrección que como padres cristianos nos corresponde. Nosotros como padres tenemos que darles ejemplo de vida y de conducta cristiana, porque ustedes saben que las palabras convencen, pero el ejemplo los arrastra. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Y necesitamos todos los que tenemos hijos interesarnos en la salvación de ellos, porque no es algo que les vamos a heredar. Necesitamos interesarnos en que ellos reciban también la salvación. Efesios 6, verso 4 de la Nueva Traducción también le leo, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en disciplina e instrucción que proviene del Señor. Así que es responsabilidad de nosotros como padres, darles una crianza que los esté preparando para agradar a Dios, para transmitirles la fe, para enseñarles la palabra y los valores morales y espirituales que ellos necesitan. Porque la verdad, hermanos, que el mundo está cada vez más perdido y cada vez se encuentran personas que carecen de muchos valores. Casi no se conoce el respeto. La forma de hablar de los niños ha cambiado mucho y tratan a un adulto como alguien de su misma edad. Y necesitamos también nosotros enseñarles la honra a los padres y el respeto. Es un trabajo que tenemos que hacer mientras ellos estén bajo nuestro techo. Y si no existe en nosotros esta virtud de la fidelidad, estos aspectos simplemente no se van a poder cubrir, porque si no existe la fidelidad, no existe compromiso.
y Dios a todos nos va a pedir cuenta de ello. El siguiente es fiel en el servicio a Dios y en el trabajo que realizas. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La Biblia nos habla en esta parte del Evangelio sobre cómo Dios valora la fidelidad en el servicio y también se lo demanda a sus mayordomos. Dios pone en cada uno de sus servidores el deseo, la capacidad y también el poder para prestar la ayuda a la congregación, por ejemplo, hablando de servir aquí en la iglesia. Pone ese deseo en los corazones para servir a la congregación, para asistir también a nuestros pastores y para ejercer ese servicio necesitamos también de las cualidades de la humildad, de la sinceridad, de la consagración y de la obediencia. El siervo fiel es aquel que no abusa de su posición, no busca tener privilegios y tampoco anda buscando tener cargos especiales en la iglesia. No procura tampoco ni tener poder ni tener fama. La Biblia dice en Lucas 17:10, se lo leo de la Nueva Versión: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Nosotros nos servimos a Jesús esperando que Él nos alabe por lo que estamos haciendo. Nosotros venimos a servir al Señor por gratitud, hermanos, porque Él nos ha salvado y porque Él nos ha dado cantidad de bendiciones. Y al menos con nuestro servicio es una manera de corresponderle a Él. Y en cuanto al trabajo que realizamos, cada quien, Proverbios 22:29 nos dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. A todos nosotros Dios por su bondad nos ha provisto de un trabajo, ¿verdad, hermanos? Para llevar el sustento a casa, para cubrir nuestras necesidades. Y a nosotros ese trabajo que Dios nos ha provisto nos corresponde hacerlo todos los días con diligencia y también con gusto y agradecidos con Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pues hay algunos que les da la enfermedad del alemán y se les olvida que han recibido de Dios esta bendición. Se les olvidó a los trabajadores creyentes que Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Quien no es fiel en el deber, mire, pronto empieza con los 5 minutitos tarde, al cabo no pasa nada. Empieza a hablar mal de su jefe: ese viejo está loco, es bipolar, y cantidad de cosas que no me mencionan aquí. Empiezan con murmuraciones, empiezan con chismes, empiezan a mostrar la cara muy chueca. No tiene ni una gotita de amabilidad. No sé si ustedes se los han topado, yo sí. Están como malhumorados, como si estuvieran forzados de tener que ir a trabajar. Y eso no debe de ser así. Mire, le voy a contar una pequeñita historia de alguien que trabajó con excelencia. Se cuenta que cuando el pintor Miguel Ángel estaba trabajando en la Capilla Sixtina, había una parte de la bóveda en la que estaba trabajando. Era un lugar pequeñito y pasó mucho tiempo en ese lugar, muy minuciosamente trabajando. Y a lo que se acerca uno de sus ayudantes, de sus siervos, y le dice: maestro, ¿por qué te esmeras tanto en algo que ni siquiera se ve? Y Miguel Ángel, el pintor, le responde: lo que importa
es que Dios lo ve y yo también, le dice. ¿Qué le dice a usted esta historia? Si Dios lo ve y yo también. Él trabajó con excelencia. Se puede distinguir fidelidad en lo que él hacía. Le cuento, el maestro de la Biblia, David Guzik, dice acerca de quien trabaja. El cristiano que es un trabajador deshonesto y perezoso o poco confiable, tiene algo mucho peor con lo que lidiar que solo una reprimenda de su supervisor terrenal. Su supervisor celestial podría preparar también una reprimenda. La exhortación que nos hace Colosenses, hermanos, es para que cada uno de nosotros que tenemos la bendición de tener un trabajo, lo realicemos con la idea o sabiendo que es como prestarle a Dios un servicio. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos la idea de que Jesús mismo es nuestro empleador, para que de esa manera podamos entregar un trabajo de calidad y un trabajo con excelencia. Y estos son algunos puntos nada más, hermanos. No toqué todos los puntos porque hay de verdad muchas áreas en nuestra vida en la que podemos practicar la fidelidad para con Dios. Es muy importante que todos nosotros siempre tengamos en cuenta que Dios siempre va a cumplir sus promesas, siempre va a cumplir todo lo que ha dicho, y le pueden hacer promesas sus amigos, sus padres, sus hermanos, las personas que más quiere, el gobierno, quien usted quiera le puede hacer promesas, pero el único que nunca va a fallar en sus promesas es Dios. Es Dios. Él es el único que a través del tiempo continúa siendo el mismo, continúa siendo fiel. Y cuando nos cueste de verdad, cuando nos cueste trabajo confiar en su fidelidad, yo le invito a que haga memoria de los atributos de Dios. Usted los conoce, los atributos de Dios. Le invito a que vea usted, hermano, al Dios omnisciente. Es el que conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. Le invito también para que vea usted al Dios omnipotente. Es el que nunca te hubiera hecho una promesa si no tuviera el poder para cumplirla. También le invito a que pueda ver al Dios veraz. El Dios veraz es el que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que siempre le va a decir la verdad, aunque muchas veces le incomode, pero su verdad es genuina, hermanos, y es por nuestro propio bien. Le invito también para que vea al Dios inmutable, el que jamás va a ser inconstante, el que dice en su palabra, porque yo Jehová no cambio. Es el Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y que usted y yo, hermanos, seamos fieles, no significa que Dios nos va a agarrar para aislarnos de los problemas del mundo. La fidelidad es para nosotros una garantía de ayuda incondicional del más grande que existe, de nuestro Dios. Y a medida que usted y yo vamos caminando con Él, hermanos, vamos a ser más conscientes de esa garantía. Se necesita de comunión, se necesita de que le brinde tiempo a Dios para que usted pueda conocer cómo Dios es realmente fiel. Y esa misma fidelidad, hermanos, a todos nosotros nos va a dar la fortaleza para vencer los dardos del enemigo. ¿Cuáles son esos dardos? Duda, desaliento, desesperanza, la incredulidad, las ganas de abandonar la fe, de dejarlo todo. Esa fidelidad nos va a dar la fortaleza para poder defendernos. Si quiere orar conmigo, hermano, hay una invitación de parte de Dios. Si quiere ponerse sobre sus pies y orar conmigo. Cierre sus ojos, hermanos, y
traiga a su memoria por un momento todas las ocasiones en que Dios le ha dado su cuidado, le ha dado de su protección, le ha dado de su provisión, no solamente a usted, sino a su familia. La provisión, la fortaleza y la guía también en el ministerio que usted desempeña. Tráigalo a memoria en este momento y dele gracias a Dios, porque Él no ha ocultado lo que Él es. Él quiere ser conocido como ese Dios fiel, porque quiere que usted tenga plena confianza en lo que Él va a hacer en su vida. Señor, te damos gracias en esta hora. Damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no te has ocultado, no has ocultado, Señor, tu sentir para con nosotros. Has dejado, Señor, que podamos conocer ese carácter que tú tienes. Gracias, Señor, porque tu fidelidad nos lleva a descansar en ti cuando nos fallan las fuerzas, o también cuando las personas que amamos nos han fallado. Sabemos que tú sigues siendo el mismo, Señor. Sabemos que tu amor no ha disminuido, Señor. Y aunque muchas veces estemos pasando, Señor, por situaciones que son realmente difíciles, que parecen doblarnos, Señor, que parecen vientos tempestuosos, Señor, que nos sacuden de un lado a otro, tú eres fiel, Señor, y tú permaneces ahí. Tú no te has ido, Señor, y a pesar de que no podamos distinguir, Señor, el propósito en aquellas tempestades, debemos descansar, Señor, en el hecho de saber que tú vas a hacer lo correcto, que tú vas a cumplir tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque eres el Padre que nos trae provisión. Gracias, Señor, porque eres nuestro refugio. Gracias, Señor, porque tú nos has cubierto a la sombra de tus alas. Gracias por todas las veces que nos has defendido de los dardos del enemigo, Señor. No hay, Señor, con qué pagarte, sino únicamente queremos pedirte, Señor, que nos permitas corresponder tu fidelidad con nuestra fidelidad. Gracias, Señor amado, por estar allí y por no cambiar nunca, Señor. Gracias damos a ti, bendito Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias por esta palabra que tú, Señor, depositaste en mi corazón, y por lo que esta misma palabra, Señor, hará en el corazón de cada uno de mis hermanos que en esta noche han escuchado, Señor. Permite, Señor, que te alabemos, que te honremos, Señor. Recibe en esta hora nuestra adoración, bendito Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.